Eduardo Rinesi es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario y doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo. En su destacada trayectoria académica, Rinesi dirigió numerosos proyectos y grupos de investigación. Dictó clases en varias universidades y en el Colegio Nacional de Buenos Aires, entre otras instituciones. Actualmente se desempeña como rector en la Universidad Nacional General Sarmiento. Su libro Política y Tragedia, Hamlet entre Maquiavelo y Hobbes, es una obra ineludible en la filosofía política argentina. Señoras y señores, con nosotros, Eduardo Rinesi. No voy a ser original, pero ya te deben haber dicho... ¿Con quién te comparan? ¿Con Alem o con Mansilla? No, con Alem mucho, sobre todo desde que está en cierta conocida farmacia porteña, su rostro me comparan a menudo. No se les ocurre Mansilla. No, me parece que no. Mansilla era más atildado, más señorial, ¿no? Más señorial. No, mejor Alem. Si me vas a elegir, me quedo con Alem. Más cajetilla, sí, digamos. Sí, aunque sí. En materia de pluma hay que reconocer que Mansilla tiene lo suyo, ¿no? Sí, claro, un escritor enorme. David Viñas coqueteó mucho tiempo, ¿no?, con la idea de Mansilla como un personaje heterodoxo dentro de las élites literarias argentinas de fin del 19. Creo que finalmente se terminó decepcionando un poco y no terminó de escribir un libro con el que nos venía amenazando durante años, porque trabajó mucho tiempo sobre Mansilla. Le interesaba mucho ese personaje señorial, pero heterodoxo, sí. Heterodoxo en su... Está en boga ahora por la publicación de algunos libros sobre sus viajes. Fue el primer argentino que estuvo en la India, por ejemplo, Claro. ¿no? O sea, sin embargo, su viaje más largo no fue a la India, sino aquí nomás, A los ranqueles. a un lugar que está cerca del Río Cuarto hoy, que es una excursión a los indios ranqueles. Pero bueno, ¿dónde empezó tu viaje? Bueno, si es por empezar en Rosario. El viaje, el largo viaje. No, yo nací en Rosario y viví muchos años en Rosario, unos cuantos años en Rosario, hasta terminar los estudios universitarios, o hasta casi terminarlos. En realidad, mientras estaba terminando la carrera, me fui empezando a venir a Buenos Aires, fuertemente entusiasmado por algunos profesores que había tenido en Rosario y con los que tenía muchas ganas de trabajar y en general entusiasmado con la posibilidad de seguir haciendo cosas aquí en Buenos Aires. Nunca perdí el vínculo, o por lo menos durante muchos años no perdí el vínculo con Rosario, pero ya desde los 20 y tantos me vine por acá. Por esos años optaste por tu vocación, por tu carrera, que además, curiosamente, optaste por la política como Sí. ciencia en un momento donde la política era lo prohibido, ¿no? Sí, eso es de un poco más chico, en los primeros años de la secundaria, me parecía que la cosa venía por el lado de la historia. Había tenido un profesor de historia que me había seducido mucho y pensé que iba a ser historiador. Y después no sé cómo fue que me fui entusiasmando con una cosa que, como te digo, no tenía la menor idea de lo que era. Lo cierto es que me metí en una carrera que era un espanto. Empecé ciencia política al final de la dictadura. Los profesores que tenía eran una cosa espantosa, nazis, funcionarios, algunos de ellos del gobierno de la dictadura de la provincia, personajes muy espantosos. Yo te diría que durante los 2 primeros años fue muy tremenda la carrera. Lo único que recuerdo con algún interés era una incipiente militancia estudiantil, donde eran activos algunos sectores que hoy llamaríamos reformistas, pero que en aquel contexto a mí me resultaban sumamente interesantes, del socialismo, que tenían una módica militancia que consistía en cosas tan poco revolucionarias como negarnos a pagar el arancel que había que pagar para ir a la universidad pública en los años de la dictadura y ese tipo de cosas. Era ya el final de la dictadura, ¿no? Yo empecé a estudiar en el 82. Para esa época entré en la Colimba también, de modo que el comienzo de mis estudios universitarios se superpone con mi año y pico de servicio militar, que fue en Rosario, lo cual me permitió no abandonar del todo las otras actividades, pero sí llevarlas a menos que media máquina. Y sí recuerdo un momento interesantísimo de la vida universitaria, de mi militancia universitaria a partir del 84, ¿no? Alfonsín asume a fines del 83, yo salgo de la Colimba a comienzos del 84, y se volvió un momento muy interesante de discusiones académicas y políticas al mismo tiempo que
marcaron, casi te diría, al mismo ritmo que los libros que uno iba leyendo esos años de formación, ¿no? Después vino el doctorado en San Pablo. Mucho después, no, yo no, después de Rosario me vine para Buenos Aires. En Buenos Aires trabajé de un montón de cosas, di clases en la escuela secundaria, di clases en la universidad, di clases en el ciclo básico común de la UBA, que era el destino laboral de todos los jóvenes que empezábamos la vida académica, digamos, en aquellos años, dando clases de las cosas que sabía y de las que tuve que aprender, porque di clases en la carrera de comunicación, que para mí fue una experiencia interesantísima. Allí conocí a algunos muy queridos maestros, como Oscar Landi, con quien laburé muchos años. Y di clases sobre todo en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, con queridos amigos y maestros también como Horacio González, como Alcira Argumedo. Con ambos trabajé mucho tiempo, con Alcira más de 2 décadas. Y la verdad es que lo del doctorado llegó bastante después. Yo ya tenía aquí medio la vida armada, estaba casado, tenía un chico. Fue sobre el final del menemismo, que casi te diría por azar, porque una amiga de una amiga que estaba allá me contó, mirá, aquí hay un tipo interesante, tenés que venir. Bueno, medio inesperadamente te diría que ya bastante grandulón, por lo menos para la edad a la que ahora se acostumbran a hacer los doctorados. Los chicos hacen los doctorados muy jovencitos, recién recibidos. Decidí tomarme un par de años fuera del país para hacer un doctorado, que fue una experiencia lindísima, de estudiar otras cosas, otras bibliografías, con otros profesores. Eso fue muy enriquecedor. Hablabas de los trabajos después de egresado, ¿no? Y hace poco mi hija le interesa la filosofía, es adolescente, y me preguntaba, ¿de qué trabaja alguien que estudia filosofía? Y vos diste la respuesta. En principio, enseñar. ¿Tiene que gustarte la docencia para estudiar filosofía o hay otro camino? Bueno, a ver, me parece que hoy hay mucha ¿Docencia para estudiar filosofía o hay otro camino? Bueno, a ver, me parece que hoy hay muchas más posibilidades que las que había un tiempo atrás, ¿no? Sobre todo lo que ha habido en los últimos años de una manera extraordinaria, muy visible, es una apertura de las posibilidades de desarrollo de carreras académicas científicas del Estado. Eso es algo muy reciente en la Argentina. O sea que, de algún modo, entre las cosas que el Estado toma responsabilidad está también en financiar el pensamiento, por ejemplo. Financiar la investigación en muy diversos campos. Porque que se financie la investigación científica en campos técnicos, tecnológicos, pero hay que subrayar esto, se financia también investigación histórica, investigación científica, y sin condicionamientos, porque el Estado no dice, mire, señor, usted tiene que estudiar tal punto, tal otro. No, por el contrario, no. Yo diría que vivimos un momento de absoluta libertad en la decisión de cada uno de qué cosas estudiar, de qué cosas investigar, y de mucha apertura de los organismos de financiamiento del Estado para permitir el desarrollo de carreras académicas muy interesantes. Si a eso uno le agrega que en los últimos años, yo diría en las últimas décadas, para ser justos, pero con especial énfasis en los últimos años, ha habido un desarrollo del sistema universitario, sobre todo un crecimiento del número de universidades públicas muy importante. Las posibilidades para jóvenes docentes, y no tan jóvenes, pero digo, estamos pensando ahora en los jóvenes, docentes e investigadores, de iniciar carreras académicas son muchísimo más importantes que las que tuvieron los jóvenes profesores e investigadores de 1 o 2 o 3 generaciones atrás, sin duda. Vos sos rector de la Universidad de General Sarmiento. Así es. Que es una de las universidades. ¿Cuántos años tiene la universidad? 20. Este año estamos cumpliendo 20 años. O sea, es una de las primeras nuevas. Es una de las segundas nuevas. Segundas nuevas. Te quiero decir, me parece que si uno hiciera un cachito de historia, este gran crecimiento que ha tenido el sistema universitario argentino en las últimas décadas se produjo como en 3 grandes oleadas, ¿no? Una a fin de los 60, comienzos de los 70, lo que se llamó la Universidad de Morón. Claro, el Plan Tacchini, ¿no? Claro. La otra en los 90, y sobre todo en la primera mitad de los 90, años neoliberales, para decirlo así, los años del menemismo. Ahí Tandil, Sarmiento, o Tandil es de la primera. Es anterior. Es de la primera. Sarmiento, Quilmes, sobre todo muchas del conurbano. San Martín. La Matanza. ¿no? La Matanza.
Esas pertenecen a la generación de las que estamos cumpliendo 20 años, así como Santiago del Estero, San Luis, o Misiones, pertenecen a la generación de las que están cumpliendo 40. Y luego hay una recentísima generación de universidades que tienen ahora 3, 4, 5 años, que son muchas, tanto en el conurbano bonaerense como en el interior del país, en zonas anteriormente desprovistas de oferta universitaria pública, que ha producido un aumento muy importante de la cantidad de universidades públicas en todo el territorio nacional, en todas las provincias del país y en el conurbano, que es una zona muy densamente poblada y donde no es fácil, en fin, los desplazamientos, la circulación. Permite hoy a cualquier joven que termine la escuela secundaria poder realizar estudios superiores, gratuitos y de muy buena calidad a un rato razonable de viaje de su casa. Eso es absolutamente novedoso y me parece muy importante. Los cambios en la educación no son de un día para otro. No, Cualquier claro. cambio en la educación, sus efectos se ven mucho tiempo después, ¿no? ¿Qué cambio pensás que va a producir esta democratización del acceso a la universidad? Que, por ejemplo, bueno, permite que el hijo de un obrero o el hijo de alguien que ni siquiera tiene estudios secundarios llegue a la universidad. Esto que además se ha acentuado en los últimos 10 años con el kirchnerismo, ¿no? Definitivamente. Está produciendo transformaciones muy importantes, transformaciones en las representaciones de las personas, transformaciones en las posibilidades de mejoramiento de las vidas. Y es, en efecto, una novedad, es así yo diría muy reciente, porque no tiene que ver solamente con la existencia del derecho formal, que uno podría decir que es antiguo como el país mismo, como las leyes de la República, que desde siempre establecieron que el Estado garantiza la educación para todo el mundo. El asunto es que eso, sin un conjunto de condiciones materiales que vuelven a ese derecho un derecho efectivo, un derecho concreto, un derecho al alcance de las manos de los ciudadanos, no pasa de ser una abstracción más o menos bien intencionada. Quiero decir, si la Constitución Nacional dice el Estado garantiza la educación de todo el mundo, pero resulta que uno nació en una localidad del interior del país, tiene un papá que no le puede sostener uno de los estudios secundarios y la universidad más cercana queda a 700 kilómetros y está medio en el horno. Hoy me parece que han pasado un conjunto de cuestiones muy importantes. No solo una recuperación económica visible que hace mucho más fácil para las familias argentinas mandar a sus hijos a la escuela y después a la universidad, sino algo que yo creo que es absolutamente decisivo, en sí mismo importantísimo, pero además importantísimo en relación con las posibilidades de los jóvenes después de acceder a la universidad, que es el establecimiento de la obligatoriedad de los estudios secundarios. Eso que es un gran hecho y una gran noticia en la historia educativa argentina, que por supuesto no es soplar y hacer botellas, no es que uno establece en la ley de educación nacional que la escuela secundaria es obligatoria e inmediatamente todas las familias argentinas se encuentran en las condiciones para cumplir esa obligación legal que hoy tienen. Pero el hecho de que la tengan es muy importante. Y de hecho ya está produciendo resultados significativos y visibles en términos cuantitativos en la cantidad de muchachos y de chicas que egresan de las escuelas secundarias. Y eso en un contexto en que esos muchachos y chicas tienen a un rato razonable de viaje de su casa una universidad pública, gratuita, de calidad, en general con sistemas de becas que les hacen muy atractiva la posibilidad de estudiar allí, bueno, vuelve al derecho al acceso a la universidad, al acceso y a la permanencia y al progreso en los estudios universitarios, una cosa mucho menos abstracta, mucho menos lejana, mucho más concreta, mucho más material, mucho más tangible. Yo creo que si eso en efecto logra consolidarse en la Argentina, habremos dado un paso extraordinario en la democratización social del país. Ahí se junta educación y política, ¿no? Que son tus dos grandes ocupaciones o pasiones. Y los efectos políticos, porque estamos en un país donde hace 11 años el chiste era estudiar arquitectura y maneja un taxi. Hoy no es lo mismo, o sea, hoy hay necesidades distintas, demandas distintas. Sí, claro. Por ejemplo, la Argentina tiene récord en estudiantes de cine, más que toda la Unión Europea junta. ¿Ah, sí? Sí, y uno se pregunta por qué. Yo creo que en la Argentina de la crisis, los jóvenes dejaban de especular, es decir, decían, total, si estudio arquitectura, abogacía, en cualquier lugar, entonces voy a estudiar algo que esté identificado con el éxito, como puede pasar en los sectores bajos. Bueno, voy a ser boxeador, voy a hacer que me rompan la cara, pero por lo menos si me sale bien, puedo llegar a ser como tal o cual, o futbolista.
Algo parecido pasó en los sectores medios altos con el cine, ¿no? Pero es un producto de la crisis, esa desmesura. Hoy en día hay otras necesidades. Hoy hay necesidades evidentes del sistema productivo y un Estado muy atento a esas necesidades y a su obligación de garantizar su cobertura. Y por eso hay una gran cantidad de políticas de incentivos hacia el desarrollo de ciertas vocaciones, al estudio de ciertas ramas del conocimiento, sistemas de promoción de algunas carreras, de becas, en algunos casos verdaderamente muy amplias y generosas, y de programas con metas cuantitativamente verificables y ambiciosas respecto a la necesidad de tener, por ejemplo, más ingenieros en muchos campos y una cantidad de profesionales. ¿No? Hay un déficit de, por ejemplo, hay más médicos que enfermeros, hay ausencia en las carreras que tienen que ver con la tecnología, con la industria, con la producción, y hay una abundancia. Las vocaciones por las ciencias sociales son desmesuradas. Desde lo personal, si volviera a empezar, estudiaría filosofía, no ingeniería. Esa decisión es muy particular. Ahora, acá en la Argentina muchos jóvenes creen que en todos lados es así. En los países socialistas uno no dice yo quiero ser médico y estudia medicina. En los países centrales tampoco uno dice, bueno, no todas las familias pueden pagarle a todos los hijos los estudios. Hay una realidad argentina que es muy particular en torno a la vocación, a la opción y a la libertad de elección. Sí, eso singulariza el sistema universitario argentino y el modo de relación de los jóvenes y de sus familias con la universidad. Pero yo lo pondría del lado de las cosas buenas que tenemos que preservar, claro, y no de las que deberíamos corregir en nombre de un espíritu más planificador o más dirigista. A pesar de lo cual, es evidente que es una responsabilidad del Estado, en efecto, orientar el desarrollo de la actividad universitaria en relación con las necesidades del propio Estado, del sistema productivo, etcétera, y por eso hay todo tipo de sistemas de incentivos, pero me parece que en el marco, como decís con razón, del respeto a una libertad muy grande de elección, a una amplitud muy grande de posibilidades para los jóvenes que deciden estudiar en la universidad, y como digo, cada vez más de algo que no nos damos cuenta hasta qué punto es revolucionario, que es la comprensión que yo creo que si es efectiva debería llevar a modificar muy radicalmente las propias prácticas y las propias representaciones que tenemos quienes pasamos nuestra vida en la universidad, la concepción, la representación del acceso, la permanencia, el progreso en la universidad de los jóvenes como un derecho que esos jóvenes tienen. No es obvio esto, no es obvio. La universidad es una institución muy antigua, es una institución que tiene más o menos en Occidente 9 siglos y que a lo largo de esos 9 siglos de historia que tiene, nunca se concibió a sí misma como una institución encargada de garantizar un derecho de nadie. La universidad siempre se concibió a sí misma como lo que siempre fue, una máquina de producir pequeñas élites. Élites clericales, élites abogadiles, élites gubernamentales, élites profesionales. El reemplazo de esa concepción y autorrepresentación por la representación de la universidad como una parte de un dispositivo estatal es extraordinariamente importante y debe llevar a replantearnos nuestras propias prácticas, a replantearnos nuestros modos de enseñar, a replantearnos nuestros modos de investigar, a replantearnos nuestros modos de relacionar esas dos cosas. Ese es el desafío interesantísimo en el que está sumergida la Universidad Pública Argentina en estos días. Bueno, tenemos que ir a un corte y vamos en el próximo bloque vamos a tocar algunos temas que han tenido mala fama, ¿no? Ajá. Política, conflicto, se habla de conflicto como una cosa tremenda, y Estado. Ajá. 3 temas muy relacionados sobre los cuales has escrito, hablado, y creo que nos apasionan a ambos y a muchos de los que nos están mirando. Vamos a un corte. Uno de los temas que has abordado y a mi parecer es apasionante, y es apasionante porque yo tengo 2 pasiones, una es el arte y otra la política, y vos las reunís.
La síntesis es tu libro, Política y Tragedia, y la reflexión que haces en torno a de qué modo la tragedia, particularmente Shakespeare, Hamlet, nos ofrece una suerte de libro abierto para estudiar los mecanismos de la política y la conflictividad de la política, que parecieran ser ambas malas palabras, ¿no? Sí, yo no diría que hay que, o no diría que el ejercicio fue el de unir la política y el arte, puesto que me parece que la política y el arte están unidas desde el comienzo mismo de la historia de los hombres como dos manifestaciones, como dos expresiones comunes del vivir común humano, ¿no? Entre los antiguos griegos, la práctica del arte, como la de la filosofía, como la de la conversación callejera entre los ciudadanos, era una práctica inmanentemente política. A nadie se le habría ocurrido decir, che, no me vengas a hablar de política porque estoy en el teatro, puesto que el teatro era, ¿no?, una ceremonia política y religiosa al mismo tiempo. De la polis, de la polis. Y en el Renacimiento ocurría otro tanto. Los grandes dramones renacentistas, Shakespeare y todos los demás, lo que hacen es poner en el escenario el tipo de conflictividad política, digamos, propio de la sociedad de su tiempo. George Steiner, un interesantísimo crítico literario alemán, llega al exceso un poco humorístico de decir que la gente iba al teatro en el Renacimiento inglés por las mismas razones que nos llevan a nosotros a leer los diarios, pero no está tan alejado de la realidad, ¿no? Si en la realidad política inglesa del siglo XVII lo que teníamos era asesinato de reyes, adulterios de las reinas, guerras entre los herederos, etcétera, lo que ocurría arriba del escenario eran asesinatos de los reyes, adulterios de las reinas, guerra entre los herederos. Entonces, el teatro y la política van unidos desde siempre. Creo que es un producto de eso que solemos llamar modernidad y de esa tendencia típicamente moderna a la separación y autonomización de las esferas, lo que nos lleva a nosotros a presentarnos la vida política como una dimensión particular de nuestras vidas, la vida familiar como otra diferente, la vida artística como otra diferente, la vida científica como otra diferente. La política buscaría el bien común, la ciencia buscaría la verdad y el espectáculo buscaría los esparcimientos de los viernes o de los sábados a la noche. Bueno, esa es una idea absolutamente moderna o contemporánea y lo que a mí me pareció y me parece en relación con esa posibilidad de pensar la tragedia como clave de inteligibilidad de los problemas de la política es que hay en la tragedia una reflexión sobre por lo menos un par de cosas que tenemos que pensar si queremos entender la vida política de los hombres. Una es su... Perdón. Sí. George Steiner, que lo mencionaste, a mí es un crítico que me interesa mucho, decía que en la tragedia las cosas son como son. Vos lo mencionás eso. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué significa? Significa que... ¿Es eso de lo que estás hablando, esa son relación? como son tremendas e irremediables, ¿no? Y eso es un pensamiento muy insoportable. Nosotros, con la tragedia pasa algo muy raro. Con la tragedia pasa que es absolutamente intolerable. Y en nuestra vida no queremos la tragedia. Toda nuestra vida, y bien que hacemos en no quererla, toda nuestra vida individual y nuestra vida colectiva, y esa es la tarea de la política, es alejarnos de ese ser como son de las cosas y situarnos siempre como un pasito más acá, de ese abismo del sinsentido y del conflicto al que te referías radical en el que se desarrolla nuestra vida. La tragedia nos presenta, y ese es uno de los temas de los que se ocupa, y nos presenta de una manera muy radical y como muy irremediable la centralidad del conflicto en nuestras vidas. Y esos conflictos que presenta la tragedia son tales y son tan radicales que no pueden tener una solución feliz. No hay final feliz de las tragedias, o lo digo al revés. La tragedia es el relato de un conflicto que por su naturaleza solo puede tener un final tremendo. Sea que ese conflicto sea el conflicto entre dos o más dioses enfrentados en el mundo olímpico en el que los imaginaban los griegos, o sea que ese conflicto se produzca, como en la tragedia moderna, renacentista, en Hamlet, en el interior, en el alma atormentada, torturada de un sujeto. Pero sea que ese conflicto esté afuera del sujeto, digamos, como entre los griegos, sea que esté adentro del sujeto,
como en la tragedia moderna o en el psicoanálisis, que como dice también George Steiner por ahí, no es más que una larga nota a pie de página de la tragedia de Shakespeare, ese conflicto es central, irreductible, y contra esa irreductibilidad del conflicto es que nuestra vida cotidiana, la práctica de la política y el pensamiento teórico sobre la política busca tomar una distancia salvadora. Eso es muy bueno y tenemos que celebrarlo a condición de que no sea necio, a condición de que sepamos todo el tiempo que estamos bailando arriba del Titanic, que sepamos todo el tiempo que hacer política es sostener una muy tenue distancia con ese abismo peligrosísimo del sinsentido radical, al lado del cual estamos todo el tiempo desarrollando nuestras vidas. Por eso es tan interesante esa escena que a mí me gusta mucho, que es la escena en el primer acto de la escena quinta de Hamlet, ¿no? La escena del cementerio, esa escena tan interesante, la tan más famosa, divertida, además, porque están esos dos bufones increíbles de Shakespeare que sostienen un diálogo absolutamente disparatado y divertidísimo en medio de la situación tremenda del entierro de la mujer a la que Hamlet amaba, de Ofelia. Pero después de eso está la escena de las trompadas entre Hamlet y Laertes, que en efecto se trenzan en una pelea terrible al borde del abismo de la tumba donde está el cuerpo de Ofelia enterrado. Esa pelea al borde del abismo para mí resume no solo Hamlet, el sentido mismo de lo que la tragedia nos enseña. Siempre estamos forcejeando al borde de un abismo. Vos lo mencionás, en el caso de la tragedia se caracteriza porque los hombres son algo así como títeres de los dioses. Por eso siempre termina mal, no tienen posibilidad de modificar ese destino. Sí. Y lo traes al presente de una manera muy interesante, en el cual en la política, en algunos momentos, los hombres también se tornan ya no títeres de los dioses, o digamos que los dioses son reemplazados por fuerzas omnipotentes. Y me parece apasionante cómo traes a colación Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Consenso de Washington. Uh-huh. Y uno dice, bueno, pero entonces no hay remedio, no hay solución. Y traes también a colación la diferencia entre tragedia y comedia, donde en la comedia los griegos le dan a los hombres una posibilidad frente a los dioses. Claro. ¿La política tiene giros de comedia? Es que la política no existiría si la tragedia fuera la única clave de inteligibilidad que tuviéramos para pensarla. Si en efecto nuestra relación con los dioses, por seguir usando esa palabra antigua, que claramente cuando uno dice dioses tiene que entender padres, tiene que entender muertos, tiene que entender mayores, tiene que entender efectivamente esas relaciones de fuerza que existen en toda sociedad y que nos ponen en una situación de subordinación frente a otros poderes mayores que nosotros, ¿no? Uno puede decir, hay tragedia cuando los dioses se imponen sobre los hombres, cuando los muertos se imponen sobre los vivos, como claramente ocurre en Hamlet. Y como ocurre en el Manifiesto Comunista. Y ese es el Marx. lado shakespeariano que tantos han subrayado de El bueno de Carlitos, claro. ¿No? Un espectro recorre el mundo. Habla de espectros, ¿no? como Hamlet. Que sí, con una diferencia, que es que el espectro de Hamlet es un espectro que viene del pasado y por lo tanto es un espectro reaccionario que trata de tirar la historia para atrás. Mientras que el espectro en el que piensa Marx es un espectro que viene del futuro. El comunismo no es algo que estuvo en el pasado y que vuelve por sus fueros. Es algo que se anuncia desde el futuro como una promesa para unos y como una amenaza para otros. Los espectros, en Marx como en Shakespeare, tienen esa doble temporalidad posible. En el 18 Brumario, los espectros vienen del pasado. Son los espectros del viejo rey, los espectros del viejo emperador, y esos espectros nos engañan y nos tiran para atrás. En el Manifiesto Comunista, el espectro viene del futuro. Es el comunismo que se anuncia como una promesa de redención para los hombres. Feynman dice que el Manifiesto Comunista es una suerte de exaltación de la burguesía, salvo por el hecho de que advierte de que está creando su propio sepulturero, ¿no? Ahí también vuelve el cementerio como metáfora, los fantasmas. Sí, tiene toda la razón. Marx no hace más que cantar loas a la burguesía y a su capacidad de hacer avanzar la historia vertiginosamente hacia adelante. Su tragedia, si quisiéramos insistir con esa palabra, es que en ese proceso no puede hacer otra cosa que alimentar todo el tiempo a aquel que vendrá inexorablemente a sepultarla.
Hay una mala fama del conflicto. Vamos a traerlo al presente. Una de las acusaciones contra la actual etapa, y particularmente contra el kirchnerismo, es que es conflictivo. ¿Existe una política sin conflicto? ¿Hay historia sin conflicto? ¿Hay solución de los problemas de los seres humanos sin conflicto? Son 3 preguntas, por ahí es demasiado. No. No, la respuesta es que no, por supuesto. También es cierto que cierto modo de pensarse la política y la historia a lo largo de los siglos ha querido creer que sí, y que las formas buenas de la historia son en efecto aquellas que pueden subordinar al conflicto, dejarlo de lado o presentarlo cuando este conflicto estalla apenas como una anomalía, ¿no?, que rápidamente debe ser resuelta, porque la historia normal, digamos, sería aquella que podría funcionar sin esa presencia molesta del conflicto. El que hace este año, exactamente 500 años, vino a patear ese tablero fue el bueno de Maquiavelo, cuyo libro El Príncipe cumple en este año 2013 500 años, es un libro de 1513, y dice algo absolutamente estremecedor para el sentido común de su época y de todas las épocas, que es que el conflicto no solamente constituye una parte inevitable de la historia, sino que constituye su lado bueno. Eso, así como lo estoy diciendo, no lo dice tanto en El Príncipe, sino en su otro gran libro, que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde dice Maquiavelo: se equivocan quienes atribuyen la grandeza de Roma a sus buenas leyes y su capacidad de mantener la paz. No, porque lo que hizo esas buenas leyes fue el conflicto que todo el tiempo las estaba animando y las estaba obligando a renovarse por debajo. Entonces, a partir de allí surge un desafío interesante para el pensamiento de la política, que es qué hacemos con el conflicto, ¿no? ¿Cómo se piensa el conflicto? Que es una preocupación con la que la teoría política ha tendido a llevarse más bien mal. La teoría política tiende a pensar más bien en términos de sociedades ordenadas, más que de sociedades desordenadas. De consenso. El consenso parecería ser la otra opción al conflicto. Claro. Un ejemplo histórico. A mí me gusta, sobre todo, la gente hoy, sábado a la noche, tenemos que ayudarnos todos a entenderlo. ¿Era posible que convivieran en Estados Unidos la sociedad esclavista sureña con el modelo productivo, industrial, de valor agregado, la sociedad que producía algodón con la mano de obra de los esclavos, con la otra sociedad que conducía a una democracia burguesa? ¿Era posible o solo cabía el conflicto? Y la pregunta es, si en vez de consenso no podemos pensar en una conflictividad controlada, como la energía atómica, que puede destruir Hiroshima, pero también puede iluminar ciudades. Yo creo que de lo que voy a decir es más o menos evidente, la política contiene siempre como sus dos dimensiones constitutivas, estas dos dimensiones que vos acabas de mencionar, la del conflicto y la del consenso. No hay política sin conflicto. Si pudiéramos imaginar una sociedad perfectamente armónica, sin conflictos, del tipo que sea, conflictos religiosos, conflictos estéticos, conflictos de clase, conflictos de género, ¿no? Cuando uno dice conflicto no tiene por qué imaginar que es un único tipo de conflicto. La tradición marxista más bien nos ha impulsado, y con razón, a poner el acento en los conflictos que llamamos de clase. Pero los conflictos pueden ser de diverso orden y muchas veces hay otros que no son los de clase que ocupan un lugar central en cierta coyuntura histórica. Si pudiéramos imaginar una sociedad sin conflicto, que no sé cómo sería, una aldea de hobbits, pero ponele que pudiéramos, allí no habría política. No habría política, habría administración, habría algún tipo de mecanismo de reloj, no habría política. Lo cual es, por cierto, el ideal de cierta ciencia política, ¿no?, de tipo sistémico, que cuando ve el conflicto se asusta y lo considera anómalo y dice, no, aquí algo está funcionando mal, hay conflicto. No, si no hay conflicto, no hay política. Dicho lo cual, hay que decir también que si por encima de ese conflicto y a pesar de él, los hombres no nos la arregláramos para construir ciertas formas del orden, tampoco habría política. Habría pura destrucción mutua, habría pura guerra de todos contra todos. Eso lo pensó un pensador inglés del siglo XVII llamado Thomas Hobbes, claro, ¿no?, que dice, si no hay orden, si no hay poder político, si no hay institución, si no hay Estado, el conflicto lleva inexorablemente a la destrucción mutua. O sea que el Estado vendría a ser el árbitro de ese conflicto, y puede serlo de muchas maneras. Un buen árbitro, o como el referee alemán, famoso. Sí,
el Estado, las instituciones, lo prefiero decir de una manera un poquito más general, los distintos mecanismos a través de los cuales se construye la hegemonía, ¿no? Que no es una mala palabra, que es una buena palabra. Por suerte hay hegemonía, por suerte hay construcción de consensos que permiten construir democráticamente órdenes que nos permiten convivir con el conflicto y procesarlo de maneras que no destruyan la posibilidad misma de la convivencia social. Los distintos mecanismos que permiten construir hegemonía siempre mantienen la tensión entre estos dos principios constitutivos de todo orden político. El principio del orden y el principio del conflicto, que lo erosiona por adentro y que al mismo tiempo, por eso mismo, le va dando una vitalidad y un movimiento y una renovación permanente. Yo sospecho que muchos ya se deben haber dado cuenta para qué sirve la filosofía, o sea, no para mera erudición, sino el valor, el enorme potencial que tiene como herramienta de comprensión del presente, de la vida, y para mejorar la vida, que es en definitiva los que creemos en la política pretendemos. Bueno, vamos a un corte y seguimos conversando en un último bloque con Eduardo Ordinesi. Bueno, Eduardo, los que estuvieron escuchando nuestra conversación seguramente por ahí ya coinciden con nosotros que conflicto no es una palabra tan mala, que tal vez la pregunta es qué envergadura tiene el conflicto, ¿no? Y la filosofía se nutre o se arrima a muchas otras ciencias. Yo voy a ser un poco heterodoxo. ¿No sabes qué? Yo me he puesto a pensar en estos 10 años de kirchnerismo que el kirchnerismo ha sido conflictivo y que ha encarado muchos conflictos pendientes. Tema de la deuda externa, tema de la desocupación, el tema de la integración latinoamericana. Son conflictos latentes, ¿no? Y siempre uno dice, pero ¿por qué no para un poco? Siempre hay un conflicto por delante. Y ahí es donde a mí se me ocurrió tomar, no de una ciencia, sino de una práctica médica, la homeopatía, que parte de un principio que dice que todo aquello que enferma puede curar. Y ahí es donde yo pienso que el kirchnerismo ha practicado una suerte de conflictividad homeopática. Es decir, que ha encarado todos los temas conflictivos pendientes de la historia reciente o no tan reciente de los argentinos, a veces bicentenaria de los argentinos, y los ha encarado, ha metido los pies en el barro del conflicto en dosis medidas, como una suerte de control de la conflictividad. Porque cuando algunos pretendieron el consenso, lo único que hicieron fue querer tapar el volcán con las manos. Y no solo se quemaron las manos y se fueron en helicóptero, sino que también agravaron la vida y los problemas de la gente. Por eso se me ocurría esta reivindicación del conflicto y ver tu opinión en torno a esto, ¿no? Sí, efectivamente, hoy está de moda señalar que un rasgo de señalar críticamente, señalar como un problema, como algo que no debería ser así, el componente conflictivista que tiene el modus operandi kirchnerista, que me parece que tiene una evidente familiaridad con el modus operandi en general de los tipos de formas de organización política a los que suele darse el calificativo de populistas, ¿no? Esa palabra ha reaparecido mucho tanto en la discusión teórico-política argentina como en el lenguaje periodístico y público en general. En general, cuando se dice populismo, se lo dice para hablar mal del populismo. El populismo es una palabra con mala prensa, digamos. Pero llegó con mala fama. Llegó la CLO y mandó parar, como dice. Llegó la CLO y por lo menos en la academia
la academia, obligó a pensar un poco las cosas dos veces. No se compra en kiosco el libro. No, yo creo que en los kioscos se sigue usando la palabra populismo básicamente como un insulto, al punto tal que el propio gobierno, ciertamente populista que tenemos, cada vez que alguien les pone un micrófono adelante y le pregunta si son populistas, dicen, no, por supuesto que no somos populares. Porque en efecto me parece que la reivindicación académica, la closiana del populismo, no ha penetrado nuestras formas más usuales del discurso político, pero ¿en qué sentido podría ser interesante tomarnos por un momento nomás y sin mayores sofisticaciones en serio la interesante provocación de Laclau? En subrayar la existencia, en todo modo populista de pensarse la política, de esta misma tensión sobre la que veníamos conversando y que vos acentuabas recién con la idea del conflicto homeostático. Homeopático. Perdón, homeopático. Pero homeostático también, porque supone el mantenimiento de un orden todo el tiempo, ¿no? Animado por ese conflicto que lo sostiene. El populismo, como toda forma política de organización de la vida colectiva, supone la tensión entre el principio del conflicto y el principio del consenso o del orden. Lo que pasa de interesante con el populismo es que en general es fuertemente criticado, lo voy a decir de un modo sumamente simple, tanto por derecha como por izquierda. Por derecha, porque es excesivamente conflictivista y anda siempre metiendo el dedo en la llaga y siempre buscándole la quinta pata al gato. Y por derecha se le dice a todo populismo. Se le dijo al de Irigoyen, se le dijo al de Perón, se le dijo al de Vargas, se le dijo al de Cárdenas y se le dice al de Cristina Fernández. Ustedes son muy peleadores, son muy belicosos, están muy crispados y andan siempre peleándose con la gente. Paren un poco y llaman al consenso por oposición al conflicto, identificando populismo con conflictivismo. Por izquierda, en cambio, lo que siempre se le ha dicho al populismo, se le dijo al de Irigoyen, se le dijo al de Perón, se le dijo al de Cárdenas, al de Vargas y al de Cristina Fernández, es que no son lo suficientemente conflictivos porque no abordan los verdaderos conflictos que son la lucha del proletariado, ¿no? Entonces, por derecha y por izquierda, los populistas ligan siempre. Por derecha porque se pelean demasiado, por izquierda porque no se pelean lo suficiente. No es que cuando a alguien le peguen por todos lados necesariamente tiene que ponerse contento porque va por el buen camino, pero me parece que lo que revela esta circunstancia de que a los populistas le pegan por todos lados, por derecha por muy conflictivistas, por izquierda por muy consensualistas, es esta difícil y al mismo tiempo necesaria tensión que anima siempre los órdenes populistas, los órdenes políticos, y que el populismo resuelve de esta manera que tiene que ver con esa ambivalencia constitutiva que tiene la propia idea de pueblo, que es el sujeto de la política en la tradición populista, ¿no? Porque también la idea de pueblo, uno puede decir, puede ser leída de una manera consensualista, armonicista, ¿no? Los términos de una teoría del no conflicto, como la totalidad de los sujetos que habitan la patria, ¿no? Como cuando decimos el pueblo argentino, no sé qué historia. Pero también la idea de pueblo tiene una fuerte dimensión conflictivista y belicosa cuando la usamos para identificar a cierto sector muy específico de quienes habitan la patria, que son los pobres, ¿no? La presidenta con mucha frecuencia en sus discursos dice, yo soy la presidenta de los 40 millones de argentinos, pero inmediatamente dice, punto y coma, pero que nadie se confunda, estoy con los pobres. Esa tensión entre ser la presidenta de todos y no ser neutral, entre querer el orden y la armonía social, como sin duda cualquier gobernante quiere y como sin duda cualquier gobernante populista quiere, pero no ser indiferente a las posiciones contradictorias que habitan ese orden social, ese diría yo que es la tensión propia del populismo y si me apurás un poquito digo la tensión propia de la política en tanto que tal. Bien, tengo muchas preguntas, pero voy a ser un poco generoso. A ver, ¿tenemos alguna pregunta de nuestros invitados? Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Romero, estoy representando a Turba Televisión Urbana. Eduardo, yo noté que había como una mirada muy positiva acerca de la hegemonía y el consenso que se crea. ¿Puede ser que en algún momento se desencadenen situaciones de violencia, de tragedia, como fue el 18A, como es la cuestión del Borda? O sea, digo, esa hegemonía al mismo tiempo está generando violencia, ¿no? No, a ver, me parece que no.
A ver, trato de responderte del siguiente modo. La palabra hegemonía es una palabra de lo más interesante, es una palabra que viene de las viejas tradiciones militares, es una palabra que en la vieja tradición militar y también leninista servía para identificar formas de dominación de un grupo sobre otro. En el modo en que a partir de cierta importante renovación del pensamiento crítico de izquierda en el siglo XX tendemos a usar hoy la palabra hegemonía, se la utiliza para identificar la capacidad para generar consensos, para generar en el disenso y en la diferencia, etcétera, posibilidades de comportamientos razonables en el interior de un orden, digamos. En ese sentido, la barbaridad del otro día en el Borda o, como vos decís, el 18A, lejos de poder ser imputables o de poder ser pensados como efectos de algún tipo de hegemonía, son la verificación de la incapacidad de generar hegemonías, es decir, consensos sobre valores compartidos por parte de los protagonistas de esos hechos. Me parece que esos hechos violentos y repudiables son exactamente lo contrario de lo que designa la palabra hegemonía. Y me parece que caeríamos en una trampa seria si imputáramos o pusiéramos esa violencia tremebunda de quienes no tienen intención en construir hegemonía y son incapaces de hacerlo a la cuenta de la hegemonía que buscan construir con herramientas e instrumentos conceptuales mucho más interesantes, más democráticos y más sofisticados otros, ¿no? Bien, ¿tenemos otra pregunta? Sí, acá. Buen día, mi nombre es Julián de Andrea, soy estudiante de comunicación de UADE y yo quería saber por qué la política tiene como fin el consenso, si de hecho el conflicto es la acción política. Un ejemplo, yo creo que en los populismos siempre hay un progreso en la política porque están llenos de conflictos. Las reiteradas marchas, yo creo que fue un avance en la política porque despertó la identidad política en muchas personas. Está muy bien, me parece, lo que señalás respecto a la potencialidad del conflicto y a la capacidad que tiene para generar situaciones superadoras. No me parece que se pueda decir, ni creo que haya quedado sugerido en la conversación, que el objetivo de la política es el consenso. Me parece que el objetivo de la política es poder lidiar con formas del consenso que no ocluyan la diversidad y el conflicto que va haciendo progresar al orden todo el tiempo y permitir lidiar con formas del conflicto que no sean desarmantes de la vida social. Yo creo que ese es el juego de la política. Me parece que la política transcurre en esa tensión entre conflicto y consenso y que no deberíamos imaginar que puede tener como objetivo ni afirmar uno solo de esos dos polos ni afirmar el otro, ¿no? ¿Sabés qué? Pensaba que hay una confusión etimológica. Muchos creen que consenso es sinónimo de unanimidad. Y en realidad, en el Estado democrático, el consenso se expresa, por ejemplo, en la Constitución y en el juego democrático, que establece que en determinado momento deja de haber unanimidad porque está por encima el consenso de la democracia que establece el mandato de las mayorías. Hoy nos intentan crear una utopía, que es la utopía de la unanimidad. Se supone que en el Congreso quienes tienen la mayoría deberían convencer a las minorías y lograr una unanimidad. Es la utopía de la ausencia del conflicto. Porque también hay otra confusión etimológica, que es que confundir conflicto con violencia. El gobierno de estos últimos 10 años, que ha sido conflictivo, yo desafío a cualquiera que me diga si descubre los 2 siglos de vida autónoma o semiautónoma de la Argentina, 10 años menos violentos. No hay en la historia argentina 10 años menos violentos. Por ahí nos han ayudado a perder la memoria, pero la Argentina despide el periodo anterior con 35 muertos en las calles, 30.000 desaparecidos, la Plaza de Mayo bombardeada, fusilamientos, ni que hablar las guerras civiles argentinas, 80.000 criollos asesinados, 1 millón de muertos en el Paraguay. Hay 10 años menos violentos y sin embargo han sido conflictivos. Por supuesto que hay que distinguir conflicto de violencia, ciertamente, y estoy de acuerdo con vos en que este gobierno es el gobierno
lo voy a decir con un calificativo en el que no se reconoce el propio gobierno, pero que a mí me gusta adjudicarle porque además creo que está muy bien. Es el gobierno más liberal que hayamos tenido en la Argentina en muchísimas décadas. Más liberal en el sentido de más tolerante hacia la diversidad de manifestaciones, de expresiones, de formas de expresión de opiniones de lo más diversas en las calles y en los medios masivos de comunicación, etcétera. En ese sentido es un gobierno profundamente liberal, mucho más liberal que lo han sido los gobiernos que se dieron a sí mismos el calificativo de liberales y que en general lo fueron en mucha menor medida. ¿Y por qué pensás? Porque también esto es aplicable al primer peronismo, que si bien tiene otras características menos liberales, sí, donde se aplica la autoridad, tampoco hay muertos desde el Estado. El único caso, yo lo he mencionado alguna vez, es Ingalinela, un médico asesinado en Rosario casualmente, en tortura, pero sus asesinos fueron presos. Y el peronismo era acusado de tiranía, y luego los que vinieron y lo expulsaron, mataron, fusilaron, hasta hicieron desaparecer el cadáver de Evita, lo mutilaron, no dejaron una por hacer. Esta característica no es para desconfiar de aquellos que critican precisamente esta conflictividad controlada con palabras como autoritarismo, dictadura, violencia. Uno escucha a algunos... Yo ni quiero dar los nombres, ¿no? Porque seguramente por ahí este programa se va a ver dentro de 15 años y esos nombres tal vez estén olvidados o sean una rémora del pasado. Pero todo el tiempo escuchamos gritos que si uno cree la realidad virtual es para asustarse. Ahora está la realidad real que, como dice Zaffaroni, dejemos que hablen los muertos. Y en este caso, bueno, los muertos están en otra época y en otro tiempo. Sí, coincido con vos. Este es un tiempo sumamente pacífico y la representación del gobierno como una especie de tiranía espantosa solo puede ser caracterizada como un ejercicio fantasioso de una imaginación no solo muy alejada de la realidad, sino muy tomada por representaciones como muy ideológicas, ¿no? de las cosas. No es un truco eso, no es una maniobra, no hay una finalidad política, o sea, no hay una necesidad de exacerbar el conflicto y acercarlo a la violencia para que algo cambie o para ir para atrás. Sí, yo creo que sí, pero si fuera así, si esa fuera la estrategia, hay que decir que es la estrategia de actores con muy pocos recursos, ¿no? Porque este es un momento interesante para poner otros recursos en la mesa de las discusiones, es decir, para no patear las mesas de las discusiones diciendo los autoritarios son ellos, sino para sostener argumentos, para promover alternativas diferentes de las que promueve el gobierno nacional. Los últimos debates parlamentarios son muy reveladores, ¿no? Por un lado, la vocación de un gobierno por realizar un conjunto de propuestas indudablemente perfectibles y que han sido perfeccionadas a partir de las críticas de aquellos que creen que frente a las decisiones de un gobierno o a las propuestas de un gobierno se trata de hacer críticas en los diarios o donde fuera, críticas que fueron en este caso tomadas muy razonablemente por el propio gobierno que toma estas iniciativas, y la absoluta falta de argumentos está reemplazado por botellazos, gritos y actitudes destempladas de otros sectores. A mí me parece que este es un momento interesantísimo para poner argumentos sobre la mesa y es una verdadera pena que esos argumentos sean reemplazados por la caricatura de un gobierno tiránico, allí donde lo que tenemos es, vuelvo a decirlo, un gobierno de una probada tolerancia hacia las manifestaciones de opiniones o de posiciones diferentes de las suyas, lo cual no quiere decir, evidentemente, un gobierno puesto a utilizar su modelo de prender a hombre de gobierno y se adapta a lo es, ¿no? Bueno, se han acabado tiempo y es un clic en la elección. Desde ya te agradecemos y ganas de ir conversando. Muchas gracias.